Buenos días, bendiciones a todos. En esta mañana voy a compartir con ustedes una palabra que yo la titulé El espíritu de Madián. Y esta palabra que voy a compartir la vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta palabra sea recibida en el espíritu de toda persona que escuche y que mire por las redes sociales, y que sea sembrada esta palabra, que pueda ser aplicada, que haya un cambio, una transformación, una revelación, un entendimiento de esta palabra en el espíritu de cada persona. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia es bien clara, y la Biblia dice que si tú obedeces la palabra de Dios, entonces habrá bendición sobre tu vida. Pero si tú desobedeces la palabra, si tú te alejas de la presencia de Dios, te haces entonces, va a haber consecuencias en tu vida. Y en esta noche yo quiero hablar acerca del espíritu de Madián, en el cual tiene que ver mucho con el tiempo en que tú inviertes en el fruto de tu trabajo. Y probablemente tú seas una persona que trabajas y muchas veces no le ves el fruto de ese trabajo. Como se dice coloquialmente, no le ves el queso a la tostada. Y necesitas muchas veces trabajar 10, 12, 15 horas para poder medio subsistir. Necesitas invertir mucho tiempo, sacrificas mucho tiempo a tu trabajo, a tu negocio, donde no hay un balance con el tiempo para la familia, no hay un balance en el tiempo para ti, para tu salud física. Mucha gente se enferma tratando de hacer dinero, tratando de trabajar, porque necesita cubrir todos sus gastos y hay personas que tienen mucho dinero y en medio de la ambición y del afán de hacer riquezas, de tener muchas cosas materiales, también se olvidan de la familia y entran entonces en una descompensación de lo que Dios quiere en el balance de tu vida. Dios necesita que haya un balance y la palabra de Dios te enseña de que tú y yo debemos vivir una vida en balance. Amén. Ahora, Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, Salomón hablaba acerca de tener la actitud correcta para acercarse a Dios. Con la presencia de Dios nos ayuda a lidiar con las injusticias presentes. La prosperidad no siempre es buena y la adversidad no siempre es mala. Porque hay personas que se enfocan en ser prósperos, se enfocan en buscar la riqueza, se enfocan en buscar lo material. Pero cuando Dios no está inmiscuido en tu caminar hacia esa prosperidad no va a ser bendecida por Dios. Y muchas veces cuando tú caes en una adversidad, pero Dios está metido en medio de tu adversidad, porque muchas veces necesitamos pasar por situaciones, muchas veces necesitamos pasar por tribulaciones. Pero cuando es Dios quien está metido ahí contigo, Dios siempre te va a dar una nueva oportunidad, Dios siempre te va a dar nuevos comienzos para poder salir a flote, porque Dios siempre te va a enseñar. Siempre después de una tribulación, de una adversidad, hay un mensaje, hay una enseñanza que te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar y va a corregir los errores que tú cometiste en el pasado. Entonces, como Dios está contigo, Dios te va a mostrar un nuevo camino, Dios te va a enseñar una nueva forma de caminar en tu vida. Amén. Entonces, yo te quiero llevar al libro de Jueces en el capítulo 6, porque el pueblo de Israel pasó por una situación similar a la que hoy en día tú y yo, cualquier persona puede pasar. Hay personas, yo conozco muchas personas que tienen que tener 2 y 3 trabajos. Hay personas que no se pueden dar el gusto de comerse ni siquiera una hamburguesa en un McDonald's porque es que no les alcanza el dinero. Hay personas que para poder pagar una deuda a corto plazo necesitan empeñar un reloj, un anillo, necesitan quitar dinero prestado porque es que el fruto de sus manos no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Así que
Cuando eso sucede en tu vida y si te está pasando, yo quiero decirte que algo estás haciendo mal, que Dios no está metido en tus asuntos, Dios no está metido en tus finanzas, Dios no está metido en la labor, en el resultado de la labor de tus manos. En el libro de Jueces, capítulo 6, habla de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Los hijos de Israel, y empieza en el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué tú has hecho mal delante de los ojos de Dios? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Que no hay paz, no hay gozo, hay un estrés, hay una ansiedad, que cuando tú cada semana, cada quincena que tú cobras, el dinero se te esfuma. ¿Qué está sucediendo? Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjate, la palabra de Dios es el manual de procedimiento de cómo tú y yo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y Dios siempre nos está hablando. Dios te puede hablar a través de esta prédica, Dios te puede hablar a través de una alabanza, Dios te puede hablar acerca de un tema, en un programa de radio, Dios te puede hablar a través de un burro, Dios te puede hablar a través de cualquier persona. Pero cuando Dios ve que tú te haces el ciego, el sordo y el mudo, cuando Dios ve que tú te haces, no prestas atención a la palabra de Dios, entonces muchas veces Dios dice: bueno, ok, no vas a aprender por las buenas, entonces vas a tener que aprender por las malas. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice: Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjate tú que Dios le puso hasta un plazo de tiempo para que el pueblo de Israel se pusiera alineado a la palabra de Dios. Y muchas veces Dios permite que si tú, como cabeza hueca, no aprendes por las buenas, muchas veces las decisiones y las consecuencias que tú tomas por no involucrar a Dios en todo. Tú tienes que involucrar a Dios en todo, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en todas las áreas de tu vida. Dios tiene que estar inmiscuido en cualquier decisión importante que tú tomes en tu vida. Dios tiene que estar involucrado. Entonces el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Quiere decir que así como tú y yo pisamos una cucaracha para matarla, así fue Madián con el pueblo de Israel. Lo tenía pisoteado, lo tenía esclavizado, a tal punto que el pueblo de Israel tenía que esconderse en montes, en cavernas y en lugares fortificados, porque Madián hacía desastre con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía? Escucha bien. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados. Es decir, Madián venía con todo, hombres, mujeres, viejos, niños, con todos sus ganados, con todos sus camellos. Y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Yo no sé si en alguna oportunidad tú has visto cómo operan esa plaga de langostas, que donde hay un sembradío van y arrasan con todo, que no dejan pero ni un tallo de una planta. Esto era lo que hacían los madianitas. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, que después que vino los madianitas y arrasaban, entonces ahí fue donde el pueblo de Israel se acordó de Dios y clamaron a Dios. Ahora, esto es interesante, porque es que el pueblo de Israel, una vez que ellos salieron de Egipto, vieron como el Mar Rojo se abrió, vieron como una columna de humo los protegía del frío en la noche del desierto, y una nube los protegía como una sombrilla del calor fuerte del desierto, y veían como todos los días caía el maná. Entonces, constantemente, a medida que Dios los bendecía, era porque el pueblo de Israel estaba alineado a la palabra de Dios. Entonces, vino este pueblo de Israel
y empezaron a sembrar sus matas de tomate, de aguacate, de yuca, de lo que fuera. Y empezaron a ser prósperos, empezaron a ser bendecidos. Y de alguna forma se desconectaron y se olvidaron de la presencia de Dios. Porque se proyectaron a ser riqueza, se proyectaron a ser prósperos. Y de alguna manera se olvidaron y se desconectaron de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo eso? Porque es que comienza en el versículo 1 diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a Madián por 7 años. Ahora, Génesis 3 dice, Dios le dijo a Abraham, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás con ella todos los días de tu vida. Cuando Dios agarró el polvo y sopló aliento de vida y formó a Adán, llegó Dios y le dijo a Adán, tú vas a ser el administrador de la tierra. Tú vas a agarrar a cada animalito, tú le vas a poner nombre. Entonces llegó Adán y le puso, tú te vas a llamar tigre, tú te vas a llamar elefante, le puso el nombre. Y tú le vas a poner nombre a cada fruto, a cada árbol. Es decir, que él fue el que estableció el nombre de cada ser viviente aquí en la tierra. Y Dios le dice, todas las plantas que tú tienes aquí, tú coges una, comes, te alimentas y vas a ser un hombre próspero, vas a ser un hombre bendecido. Pero aquella matica que tú ves allá va a ser la única fruta que tú no vas a poder comer. Entonces, Eva fue engañada por la serpiente y cayeron en la tentación, y entonces vino Adán y probó junto con Eva ese fruto, y a raíz de eso se activó algo que está en el mismo Génesis 3, donde dice, no comerás de ese fruto, porque si no será maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás con ella todos los días, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y polvo volverás. Es decir, que a causa de haber probado ese fruto, se activó en nosotros la necesidad de tener que trabajar. Ahora tú tienes que trabajar, ahora tú tienes que sudar, ahora tú tienes que pensar en tu trabajo. Yo no sé cuál es tu trabajo, cuál es tu oficio, pero ahora tú tienes que quemarte la pestaña para poder ganar el sustento, la labor de tus manos. Entonces, muchas veces vemos a personas que se la pasan toda la vida trabajando y aún así no ven el fruto de su trabajo. Entonces tú tienes que ver y tienes que analizarte que si esto está pasando en tu vida, hay un desbalance. Dios no es no es el plan original de Dios. Tú tienes que volver a analizarte y ver cuál es el camino correcto para el cual Dios te preparó y te diseñó. En Deuteronomio 28, desde el versículo 23 al 48, voy a agarrar algunos versículos, dice lo siguiente: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad. O sea, que no podrás ver. En el pleno palo de sol vas a estar como un ciego, que no vas a poder ver el camino. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Sacarás mucha semilla para el campo, pero recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. El versículo 40 dice: tendrás olivo en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. En el 48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviaré contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él, o sea, el enemigo, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso contradice a una promesa que Dios establece en su palabra. Esta palabra la acaba de decir Dios.
Dios dice, tú vas a servir a tus enemigos. Tu enemigo te hará pasar hambre, te hará pasar sed y desnudez. Y te pondrán un yugo de hierro en tu cuello. Vas a ser un esclavo. Pero la palabra, hay una promesa de Dios que dice que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a prestar y no vas a quitar prestado. Entonces, ¿por qué este contraste? Este contraste es porque aquí el pueblo de Israel se apartó de la presencia de Dios. Y mucha gente está viviendo como un esclavo porque se ha alejado de la presencia de Dios. Sus sueños, sus visiones no inmiscuyeron a Dios. Han tratado de hacer prósperos a su manera. Y todas las cosas sin Dios no van a terminar de una forma correcta. Ahora, leyendo todos estos pasajes, comprendemos que la pobreza y la miseria no son bendiciones o no son cosas que vienen de parte de Dios. Es el enemigo que tú dejaste que entrara en tu vida. Ahora, ¿qué es el espíritu de Madián? Porque tenemos que conocerlo. Es un espíritu que está merodeando constantemente. Y vemos muchas personas que están viviendo en escasez, que son personas que viven de préstamo en préstamo, son personas que se la pasan empeñando las cosas, son personas que tienen que trabajar, tener 2 y 3 trabajos para poder cubrir sus necesidades y aún así está escaso. No puede irse a comer en un restaurante porque descontrola o acorta el dinero para pagar un bill de la casa. Entonces, este espíritu de Madián es un espíritu de ruina y de escasez, que se roba el fruto de tus manos, que te persigue, que te acosa, que quiere empobrecerte, que él no va a dejar que tú prosperes. Es el que se va a robar tu bendición antes de que llegue a tus manos. Y es algo bien importante porque este espíritu de Madián, fíjate, el espíritu de Madián es un demonio. Y los demonios son unos monitos chiquiticos. Cuando tú vas a un zoológico, tú ves el monito más chiquitico que te cabe en la mano. Ese es un demonio. Pero es que la Biblia dice que viene acompañado de 2 principados y 2 gobernadores. Los principados y gobernadores, fíjate, el gobernador es un demonio de tal tamaño que acapara toda una ciudad, que puede controlar a toda una ciudad. Entonces, imagínate tú a un King Kong, a un gorila, tratando de mantenerte como cuando tú pisas a una cucaracha. Tú eres la cucaracha y el gorila es quien te tiene aprisionado. Entonces, este demonio de Madián es bien dañino, es bien peligroso, es bien fuerte, es bien poderoso. Y que la única forma de tú salir de esa esclavitud es a través y con ayuda de tu Padre Celestial. Ahora, ¿qué hace? ¿Cuáles son las causas o las consecuencias de este espíritu de Madián en tu vida? Número 1, va a devorar los frutos de tu tierra. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, dice y tú comienzas a recibir palabras, tú empiezas a alinearte a su presencia. Dice que Dios va a hacer que tú produzcas frutos. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en ti y hay cambios. El Espíritu Santo hace cambios en tu vida, en tu mente, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar. Tú vas a convertirte en una persona que des frutos a través del Espíritu Santo. Y el hecho de que tú des frutos significa que hasta las decisiones que tú tomes van a estar con la ayuda y la guía y la dirección del Espíritu Santo. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Entonces, yo tengo acceso a mi Padre porque el Espíritu Santo está conmigo y yo trato de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios, según dice aquí, que Él me va a dar todo lo que yo pida en el nombre del Padre? No te lo da. Es porque de alguna manera tú no estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Número 2, devora tus cosechas y tus semillas. Deuteronomio 28:39 dice, plantarás
viñas y labrarás. Es decir, que tú vas a sembrar y tú vas a trabajar. Pero dice, pero no beberás vino de esa viña, ni recogerás uva, porque el gusano se la comerá. Y el versículo 40 dice, tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y aquí tiene que ver todo con el principio de siembra y cosecha. Todo lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Si tú no siembras nada, y fíjate tú que el punto 2 tiene que decir que el gusano se va a devorar tu cosecha y tu semilla. Cuando tú te comes un aguacate, tú te estás comiendo el fruto de esa semilla. Y esa semilla que una vez se sembró y formó un árbol y dio fruto, te comiste el fruto, te comiste el aguacate. Pero entonces la semilla de ese aguacate, tú la sembraste. Pero si tú no siembras esa semilla, tú no vas a poder tener una nueva cosecha. Entonces, aquí habla de que el gusano se va a comer tu cosecha y se va a comer tu semilla. Es decir, que te vas a quedar sin alimento, te vas a quedar sin provisión, porque te está quitando el gusano la materia prima para sembrar y poder cosechar. Entonces, si tú no puedes sembrar, tú no vas a cosechar. Hoy en día, si tú no siembras en tu vida, en el reino de Dios, tú no vas a poder cosechar. Y entonces tú te preguntarás, no, pero es que tengo que trabajar. Si yo quito parte del diezmo, entonces no voy a poder pagar el bill de la luz. El problema es que tú nunca te decidiste en sembrar para que pudieras cosechar, porque Dios dice, probadme en esto. Si tú siembras, ten la seguridad que Dios siempre te va a proveer para darte en abundancia. Número 3, devorará tus años. El libro de Joel, capítulo 2, 25, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, que Dios permitió que tú fueras comido por años, te mandó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta para que tú vivieras en escasez. Porque muchas veces Dios te habló y tú no entendiste, te hiciste el sordo, te hiciste el chivoloco y no quisiste aprender el mensaje de la palabra de Dios. Entonces muchas veces, si no aprendes por las buenas, dices, vas a tener que aprender por las malas. Entonces Dios establece en tu palabra que en lo poco que tú eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Y Dios te ha diseñado de una manera para que tú fueras prosperando, no solamente en la economía, sino con el carácter, con el amor, con la sabiduría, el conocimiento y con la fe. A medida que tú vas creciendo en todas esas cosas, porque te estás empapando, estás escuchando la palabra de Dios, tú te estás nutriendo de ese pasto espiritual que te está dando la fortaleza, que te está dando la madurez y el entendimiento de que tu Padre Celestial va a hacer que siempre sea el que te vaya a prosperar. Cuando tú no entiendes eso, entonces tú tienes que ir al mundo. Tú vas a tomar las decisiones que tú crees correctas, porque son las que te favorecen a corto y a mediano plazo. Entonces tú no involucras a Dios ahí y vas a perder años, porque te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a estresar, vas a vivir una vida de estrés y de ansiedad. Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida. Número 4. Devora tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Una persona que viva todos los meses contando dólar tras dólar, eso te cansa, eso te estresa, eso te angustia. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios, es decir, no estés borracho, enfócate, alíñate. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo te quiere matar, te quiere robar, te quiere destruir. Quiere robar, matar y destruir tus finanzas, tu casa, tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo. Quiere tenerte como una cucaracha pisoteada. Quiere que tú seas un esclavo, que tú vivas de pedir y pedir, que tú vivas
tú estés llevando una vida de miseria. Pero Dios diseñó para ti de que tú seas próspero, de que tú seas quien dé prestado y no quite prestado. Dios te diseñó para que tú vayas hacia adelante y no hacia atrás, para que tú seas cabeza y no cola, y para que vueles alto como un águila. Dios te diseñó para que fueras libre. Y Jesús murió en esa cruz para hacerte libre, no para ponerte un yugo en ese cuello para que vivas esclavizado. Entonces, el espíritu de Madián hace en ti lo que dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Mucha gente trabaja y en el momento en que cobra el salario, se le fuma. Ya no te queda ni para echarle gasolina al carro. Entonces tú tienes que, si esas cosas están sucediendo en tu vida, que tú cobras el viernes y el sábado no tienes $1, tienes que analizar porque hay algo, hay un desbalance en ese aspecto, en esa área de tu vida. Dios no quiere que seas esclavo. Muchas veces tu jefe te maltrata, muchas veces tu jefe te mantiene, te tiene como un esclavo. Te pone a trabajar más de las 8 horas y no te las paga. Y estás siendo esclavo porque necesitas trabajar. Eso no es lo que Dios quiere para ti y no quiere para tu vida. Deuteronomio 28:44 dice, Él te prestará a ti. ¿Quién? Cualquiera. Cualquiera que tú le quites prestado, te va a prestar a ti. Pero tú no le prestarás a Él, porque es que no tienes cómo. Él, el enemigo tuyo, será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca. Si tú no haces algo, si tú no te mueves, si tú no tomas las riendas de tu vida y se la pones en manos del Señor, el enemigo te va a tener esclavizado, el enemigo te va a tener pisoteado, el enemigo te va a destruir, te va a robar constantemente cada salario, cada propiedad, cada cosa que tú tengas material y que tú te has esforzado y te has matado para subsistir, vas a perecer porque el diablo te lo va a quitar al final del camino. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces, si tú no obedeces la palabra de Dios, va a haber consecuencias. Porque al no haber la cobertura de Dios en tu vida, tú vas a empezar a tomar las decisiones por tu cuenta. Y cuando tú te alejas de Dios, va a haber maldición, va a haber consecuencias. La mano de Dios no va a estar ahí para protegerte, para guiarte. Porque Él te estuvo dando palabra. Él te estuvo por medio del Espíritu Santo dando señales, dando palabras, dando revelación y tú no entendiste. Tú quisiste hacer las cosas a tu manera. Y entonces va a venir el diablo como un espíritu de Madián y te va a robar y te va a saquear todo lo que tú tengas. Isaías 55:2-3 dice lo siguiente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué tú gastas el dinero en las cosas que no son necesarias? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que ir a los pies de Cristo. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Es decir, que Dios te dice, escucha mi palabra, hazme caso, obedéceme. Tu alma rebosará de gozo, tu alma rebosará de felicidad, tu alma estará contenta porque yo pondré en ti un pacto, te prosperaré, te sanaré, te bendeciré. Entonces, la prosperidad que viene de parte de Dios es una prosperidad prolongada, constante, eterna. La prosperidad que te da el mundo es para saciarte por un momento. Pero quiero decirte que todo lo que el diablo te dé a través del mundo, el diablo te lo va a cobrar con intereses altísimos. Y es ahí donde entra Madián a tu vida. Ahora, termino con esto.
Porque es que yo quiero que tú entiendas, y he hecho hincapié sobre todo a la gente de esta iglesia, de Recíbelo Ministry, que la importancia que tú tienes que sembrar para poder cosechar. Y mi misión como pastor es enseñarte a ti la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para darte una palabra de emotividad. Yo no estoy aquí para darte una palmada en el hombro. Tranquila, sí, haz lo que tú quieras, que Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a perdonar. No, Dios siempre te va a perdonar. Pero toda decisión incorrecta que tú tomes va a haber consecuencias. Y mi misión como pastor tuyo es enseñarte de que tú tienes que prevenir toda decisión incorrecta. Toda decisión que tú tomes debe estar basada en la dirección que Dios establece en su palabra. Y si tú no escuchas palabra, si tú no lees palabra, si tú no tienes una intimidad con el Señor, vas a vivir una constante vida de pobreza, de miseria, de esclavitud, de calamidad. Todos tus frutos que tú recibas en tus manos se va a esfumar. No vas a tener provisión, no vas a llevar una vida de esclavo. Y todo comienza con el principio de la siembra y de la cosecha. Entonces tú me dirás, ¿cómo yo puedo ser próspero? ¿Cómo tú vas a ser próspero si ni siquiera tú diezmas? ¿Cómo vas a ser tú próspero si ni siquiera ofrendas? ¿Cómo vas a ser tú próspero si ni siquiera buscas el rostro de Dios? Entonces, ¿cómo tú vas a saber cómo son las bendiciones de Dios si tú no estás al tanto de lo que Dios te quiere decir? Si tú no recibes la información de Dios, si tú no entiendes y aplicas las enseñanzas, la palabra de Dios que está sembrando en tu vida. En 1 Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo número 2. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. Yo soy un anciano. El anciano en la Biblia habla de aquella persona madura, capacitada, que te han puesto como líder, que Dios la ha puesto como cabeza, como pastor, con la única función y finalidad de que apacentes a la grey de Dios. ¿Quién es la grey de Dios? El pueblo. Tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando. Dios dice a los pastores, a los líderes, apacentad a mi grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Mi misión es darte palabra, mi misión es enseñarte, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces mi función es, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú debes hacer esto, que no debes hacer esto. La Biblia dice que tú debes alinearte a la palabra de Dios, que si tú obedeces la palabra de Dios va a haber bendición. La palabra de Dios dice que si tú obedeces a Dios va a haber bendición sobre ti, sobre su vida, sobre tu casa, sobre tu granero, tu trabajo, tu negocio. Dios, estás involucrando a Dios en eso, y donde está la mano de Dios todo va a ser prosperado. Donde está la mano de Dios va a haber vida. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, yo quiero que te entiendas que Dios te ha puesto a pastores para que te encaminen, para que te enseñen la palabra de Dios, para que cada vez que tú vayas a tomar una decisión, tú digas, wow, Dios estará involucrado, Dios estará probando, Dios estará apoyándome. Tú has buscado el rostro y la dirección de Dios para que esa decisión que tú estás tomando sea la correcta. Entonces Dios te habla diciendo de que tú debes escuchar y estar atento a lo que tus pastores te digan, a lo que la palabra de Dios te diga. Porque es que la función del pastor es dirigir tu camino, enseñarte lo que Dios quiere mostrarte, te está ayudando. Acuérdate que se supone que tú tengas al Espíritu Santo dentro de ti, que es el que te va a enseñar, que el que te va a ayudar, que te va a consolar, el que te va a edificar.
Así que en esta noche, en este día, yo quiero enseñarte, pues yo te quise enseñar lo que es el espíritu de Madián. El espíritu de Madián es todo aquello que te quiere robar el fruto de tus manos. Si tú ves que trabajas y trabajas y trabajas y tu prosperidad está estancada, que tú no sales del hueco, tú tienes que volver a los pies de Cristo. Y si tú nunca has ido a los pies de Cristo, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Porque Dios tiene planes buenos. Dios te dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú buscas primero las añadiduras y no buscas el reino de Dios, entonces tú no vas a ser prosperado de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo te puede prosperar, pero la prosperidad, cuando el enemigo está envuelto en eso, te va a cobrar intereses bien caros. Entonces aquí hay dos flancos. La gente que ha sido próspera y que se afana en trabajar para no subsistir, sino para tener más riqueza. Salomón habla en Eclesiastés que eso es vanidad. Porque tú has trabajado toda tu vida, trabajas y trabajas, le dedicas menos tiempo a tu familia, le dedicas menos tiempo a tu descanso corporal. La Biblia habla de que ese afán por hacer riquezas es vanidad. Porque a la hora de la chiquita, tanto el rico como el pobre van a ir al mismo lugar, van a ser enterrados en una tumba. Y nada de las finanzas, nada de las riquezas que tú hagas, te las vas a llevar. Así que la Biblia habla de que es vanidad, porque va a venir otro a disfrutar lo que tú tanto trabajaste y no pudiste disfrutar. Pero entonces el otro lado está aquel que no ha sido sabio, no ha sido entendido en aprender lo que es la siembra y la cosecha. Aquel que quiere cosechar sin sembrar nada. Entonces va a venir el enemigo, va a venir el león rugiente y te va a abrir un panorama de gamas para que tomes caminos oscuros, tenebrosos, para que de una forma incorrecta tú puedas ser prosperado. Pero como Dios no está involucrado en ese tipo de prosperidad, el león, el enemigo, el diablo, te va a cobrar intereses, y él cobra intereses bien, pero bien caro. Y el enemigo nunca va a querer, te va a mostrar un panorama, una fantasía de cierta prosperidad. Pero a la larga, a corto, a mediano o a largo plazo, ten por seguro que el enemigo te va a cortar la cabeza. Así que no creas que porque en este momento tú estás llevando una vida loca y estás siendo próspero, estás siendo enriquecido, tú no creas que el diablo no te va a pasar factura. Alíñate a los pies de Cristo. Dios quiere prosperarte a su manera. Pero el primer paso que tú debes hacer es recibir a Cristo como tu Salvador personal. Tú tienes que alinearte a su palabra, tienes que alinearte a la frecuencia de Él, porque Dios tiene mucha información, Dios tiene palabra, Dios tiene consejos, Dios tiene preceptos, Dios tiene su palabra que por medio de su Espíritu Santo te la quieren revelar y te la quiere enseñar. Entonces la Biblia dice de que si tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, entonces dice la Biblia que Él te va a mostrar cosas grandes y extraordinarias que tú nunca has visto, que tú nunca has entendido. Tú vas a experimentar cómo Dios puede abrir las ventanas de los cielos y te va a hacer próspero y bendecido a su manera. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral, que no solamente involucra la finanza, involucra la paz, el gozo, la felicidad, involucra muchas cosas. Y es algo que te va a dar paz. Así que yo te invito a que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cómo yo lo recibo? Es simplemente a través de una oración que es bien corta pero poderosísima. Y yo la voy a hacer para que tú, si has entendido y has recibido este mensaje y quieres hacer un cambio en tu vida, tú repitas conmigo esta oración. Y la oración dice de esta manera, repite detrás de mí: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día. En este día yo te recibo como mi Dios.
Yo quiero que tú entres en mi vida, que tú seas mi Dios y que yo pueda convertirme en tu hijo o en tu hija. En fe, yo me considero tu hijo y que iré al cielo el día en que tú me llames. Si tú hiciste esta oración y la hiciste con fe, con convicción, con sinceridad, yo quiero decirte que ese Dios omnisciente, omnipotente, que escudriña cada corazón, va a ver que tú estás siendo sincero con Él. Y una vez que Él vea que tú estás siendo sincera o sincero con Él, entonces Él te va a recibir como tu hijo, como tu hija. Y te va a enviar al Espíritu Santo a que empiece a morar dentro de ti. Y que ese Espíritu Santo va a empezar a hacer cambios y ajustes. Y te va a enseñar y te va a dirigir a que te congregues, a que recibas palabra, a que puedas tener una intimidad con Él, a que hables, a que ores con el Señor. Y a medida que tú te involucras con el Señor, Dios te va a ir soltando sus secretos más grandes y poderosos. Y te va a empezar a revelar, te va a empezar a dirigir, te va a empezar a edificar y te va a llenar de su presencia y de todas sus promesas. La Biblia está llena de promesas. Hay más de 3.500 promesas que están diseñadas para ti. Pero tú necesitas estar en el punto correcto, en el lugar correcto, en la frecuencia correcta, para que Dios pueda llenar tu vida, para que tú abras su corazón y Él pueda entonces entrar en ti y empezar a caminar juntos, tomados de la mano. Así que yo te doy gracias. Gracias por escuchar esta palabra. Te pido que te conectes con nosotros. Te pido que nos sigas por las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Visites nuestro website, en Recíbelo Ministry. Y aquí estamos siempre para servirte. Mi nombre es Constantino Barrueta y dirijo el ministerio Recíbelo Ministry. Yo te bendigo y yo doy gracias por tu vida, declarando que este mensaje, esta semilla ha sido sembrada y depositada en tu espíritu, que va a germinar, que esta palabra no volverá vacía, que producirá fruto en abundancia y que Dios te bendecirá. Dios te pondrá como cabeza y no como cola. Dios te impulsará a ir hacia adelante y no hacia atrás. Y Dios dirigirá tu camino y volarás como el águila, fuerte, alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.